Descargo de responsabilidad, no soy el autor de esta historia, y dejaré el link de la historia original en la descripción. Disfruten el fic y tengan un buen día. Capítulo 43. Gracias a Dios FF finalmente se deshizo de sus problemas. De todos modos, estamos de vuelta. El lado de la arena Amity que tomaron Jaunear, que estaba inquietantemente silencioso. El ocasional eco lejano de pasos era la única interrupción. Glinda Godwich permanecía discretamente cerca de la esquina, con los sentidos atentos a la conversación que se desarrollaba a pocos pasos. Jaunear y el director Spin estaban sentados uno frente al otro en una pequeña mesa. El ambiente se impregnaba de una tensión tácita. Jaune parecía diferente ahora. Había una tranquila confianza en su comportamiento, un marcado contraste con el chico inseguro que había tenido sus primeros días en la Academia Beacon. Ozpin inició la conversación, con su voz tan tranquila y mesurada como siempre. ¿Cómo ha estado, señor Ark?, preguntó, observando al joven con una mezcla de curiosidad y preocupación. La sonrisa de Jaune era amistosa, pero con cierto tono de sarcasmo. Me ha ido bien, director, respondió. A pesar de haber sido expulsado, me las he arreglado bastante bien por mi cuenta. Sus palabras quedaron suspendidas en el aire, con un matiz de reproche. Ozpin mantuvo la compostura y asintió levemente. Fue la decisión correcta en ese momento, dijo con tono neutral. Beacon estaba en una posición peligrosa y, francamente, no estabas entrenado. Cuando te dejaron inconsciente durante el ataque, era necesario garantizar tu seguridad, así que decidí expulsarte mientras atravesábamos un momento turbulento. Claro que no fue por nada personal, sino por preocupación por tu relativa seguridad. Jaune aceptó la explicación sin emoción alguna, simplemente asintiendo. Lo entiendo, dijo, sin amargura en la voz. Pero ahora estoy aquí, un cazador a pesar de todo. Hubo un momento de silencio, roto solo por Jaune, que rozó el borde de su bebida con un dedo. Luego, insistió, con la mirada fija. ¿Qué necesita realmente de mí, director Ozpin? Ozpin se recostó ligeramente, entrelazando los dedos. Estoy aquí para hablar de ti, Jaune, dijo en voz baja. Jaune entrecerró los ojos levemente. Entonces, no andemos con rodeos, dijo con tono directo. ¿Qué le pasó a Raven Branwen? La mención de Raven provocó un tic apenas perceptible en el semblante de Ozpin, un destello en sus ojos. Antes de que pudiera responder, Glinda intervino. No podemos compartir esa información, dijo con firmeza. Jaune asintió con expresión neutral. Está bien, dijo, aunque sus palabras tenían peso. Pero no olvidemos un hecho, director, profesor. Raven Branwen es una asesina y una ladrona. Debería estar enjaulada con ese collar puesto. ¿Sigue puesto ese collar? Lo es, la expresión de Ozpin se tensó, pero mantuvo la compostura. Pero la señorita Branwen está enmendando sus crímenes bajo sus propios términos, dijo. Jaune meneó la cabeza lentamente y dejó escapar un suspiro. Ozpin juntó los dedos, inclinándose ligeramente hacia adelante y su voz adquirió un tono más apremiante. Hay asuntos relacionados con, que debemos discutir, comenzó, intentando ser sutil. Jaune, sin embargo, rechazó la presión con una actitud serena que hizo que Glinda levantara una ceja en señal de aprobación silenciosa. Raven Branwen posee poderes similares a los de Pirra, declaró Jaune con voz firme. Los vi en la Casa de las Fieras cuando luchaba contra Grimm, curioso. Ozpin no se sorprendió. ¿Qué crees que son esos poderes?, preguntó con tono inquisitivo. Los labios de Jaune se curvaron en una sonrisa juguetona. Quizás alguien tenga una semblanza que le otorgue tales poderes. Los ojos de Ozpin se entrecerraron, desmintiendo la fingida inocencia. ¿Qué vio en Aven, señor Ark?, preguntó directamente. Jaune se recostó, pensativo. Aprendí mucho de Aven, dijo con palabras vagas. Ozpin lo observó un instante con una mirada intensa. Esa información es peligrosa, dijo. Jaune lo miró fijamente. Entiendo, respondió. Pero no te entregué información peligrosa entonces. La sonrisa de Ozpin se volvió peligrosa, una expresión calculada que tensó a Glinda por dentro. Jaune parpadeó una vez, imperturbable. Ozpin se lanzó a una larga diatriba sobre los peligros de la información peligrosa, con palabras cuidadosamente elegidas.
Pero Jaune simplemente escuchaba sin saber qué hacer, como un estudiante que escucha el discurso interminable de un profesor. No funcionó. Jaune no se inmutó ni se distrajo. Por eso creo que esa información es peligrosa. Y cierta información, cuando se divulga, destroza a la gente, dijo en voz baja. Actúan como una tortuga que se esconde en su caparazón. Él respondió con palabras que a Glinda le parecieron curiosamente dirigidas al propio Ozpin. Las palabras quedaron suspendidas en el aire, una sutil acusación. La mirada de Glinda oscilaba entre ambos, percibiendo el trasfondo de la conversación. El intercambio se había convertido en algo más que una simple discusión. Ahora era una batalla de voluntades, donde cada palabra era un movimiento calculado. Tras un breve silencio, Jaune se removió en su asiento, sin alterar su actitud. Le preguntaré de nuevo, director. ¿Qué necesita de mí? Ozpin suspiró, con un toque de cansancio en su expresión. Simplemente siento curiosidad por usted, señor Ark. ¿Cómo ha crecido? ¿Qué ha aprendido? Jaune arqueó una ceja, despertado por la curiosidad. ¿Tienes curiosidad por mí, eh? Bien, entonces, llevemos esta conversación a otro plano. Dígame, director, ¿cuál es su cuento de hadas favorito? Ozpin ladeó levemente la cabeza y entrecerró los ojos con una pizca de sospecha. ¿Por qué lo preguntas? La sonrisa de Jaune era relajada, casi juguetona. Solo conversamos. Ya que estamos aquí, mejor hablemos de algo menos polémico. Ozpin consideró la pregunta un momento antes de responder. Supongo que si tuviera que elegir, elegiría la historia de las estaciones. Los ojos de Jaune brillaron con genuino interés. Buena elección. La mía sería la chica que cayó por el mundo. ¿Y cuál es tu menos favorito? Preguntó Ozpin con curiosidad. La mirada de Jaune se agudizó ligeramente. El hombre infinito me resulta bastante desagradable. Tiene connotaciones inquietantes. Siempre me ha parecido más una historia de culto que un cuento de hadas. ¿No te parece? Ozpin asintió lentamente, pensativo. ¿Y por qué te gusta la chica que se cayó del mundo? Jaune se recostó, con la mirada introspectiva. Porque es un clásico. Tiene algo atemporal. Una historia de descubrimiento, de encontrar fuerza en un mundo desconocido. Los dos hombres se miraron en silencio. La tensión en la sala cambió, transformándose en algo menos hostil, más contemplativo. Glinda observaba con gran interés, percibiendo un sutil cambio en la dinámica. La voz de Ozpin rompió el silencio, ahora más suave. Es interesante, Jaune. Las historias que apreciamos suelen decir mucho sobre quiénes somos y qué valoramos. Jaune asintió, pensativo. Cierto. Las historias nos moldean, ¿verdad? Nos enseñan lecciones, nos dan esperanza. La mirada de Ozpin se apagó. En efecto. Nos recuerdan el pasado y nos guían hacia el futuro. Por un momento, los dos hombres compartieron un silencio. La mirada de Jaune se endureció. Pero no nos pongamos sentimentales, director. Aún queda el asunto de Raven Branwen y la semblanza que otorga poderes. La expresión de Ozpin cambió, y la dureza regresó a su mirada. Sí, lo hay. Y es un asunto que requiere una cuidadosa reflexión. Jaune se inclinó hacia adelante, con los ojos encendidos de determinación. Entonces, pensémoslo detenidamente. ¿Cuál es su plan, director? ¿Cómo lidiará con quienes tienen poderes como Raven y la amenaza que representa? Pirra, puedo confiar en ella. Winter es disciplinada y no abusará de sus poderes. Pero si le aplicas ese poder a una persona aún más peligrosa, la cosa cambia. Entonces sabes que Winter Schnee lo tiene. Ella es mi amiga. Y no me lo ocultaba precisamente. Interesante, los dedos de Ozpin tamborileaban suavemente sobre la mesa, con la mente claramente en funcionamiento. Raven Branwen es un tema complejo. Es poderosa, impredecible. Pero también es valiosa. Su conocimiento, sus habilidades, pueden ser útiles. La expresión de Jaune se ensombreció. ¿Útil? Señor, por lo que sé y he visto de ella. Es un peligro para todos los que la rodean. Condujo a Grimas y a gente amable e inocente. Lo entiendo, dijo Ozpin, mirándolo fijamente. Y precisamente por eso debemos manejar esto con delicadeza.
No es alguien a quien podamos encerrar sin más. Su semblanza le facilita escapar. La voz de Jaune era un gruñido bajo. ¿Y qué hay de las doncellas? ¿Qué plan tienes para ellas? Glinda se estremeció al mencionar directamente a la doncella. Jaune Arg lo sabe. Vio la mirada que les tenía. Pruebas. Sondeó. Sintió que su mirada se agudizaba y vio que la de Ozpin también se agudizaba. Entonces, ¿sabes algo sobre las doncellas? Preguntó Ozpin, con un tono apagado. Jaune sonrió vagamente. No es difícil sentir curiosidad cuando encuentras algo así en alguien que traicionó a la humanidad junto a un Grimm que flota sin molestarte, como si fuera un dron. Hizo una pausa, con la expresión más seria. Últimamente, he visto a Grimm siendo controlado. Al principio, pensé que era solo el Dr. Merlot otra vez, pero últimamente, le he estado dando vueltas a fondo. La expresión de Ozpin se endureció, y su voz adquirió un tono sutil y arrogante. Ese no es un asunto que deba preocuparte. La sonrisa de Jaune no se alteró. Lo es cuando me los encuentro y lastiman a la gente cercana, respondió. Se inclinó ligeramente hacia adelante, con un tono más cortante. Y quizás, director, debería preocuparse más por Vale. No por Mistral, ni por Atlas. Se centra tanto en todo lo que le rodea que se pierde de lo que está delante de sus narices. Ozpin entrecerró los ojos. ¿Esa es tu opinión como mediador? Preguntó con un tono cargado de escepticismo. Jaune asintió con la mirada fija. A veces es mejor concentrarse por completo en una sola tarea que manejar con descuido todos los asuntos ajenos a tu ámbito. Es arrogante creer lo contrario. Un silencio denso los envolvió, y cada palabra de Jaune cortaba el aire con precisión. El rostro de Ozpin se endureció, y por un instante, Glinda creyó que iba a arremeter. En cambio, guardó silencio, reflexionando sobre las palabras del joven cazador. La tensión en la mesa era palpable. El silencio estaba lleno de pensamientos no expresados y quejas sin resolver. La mirada de Glinda oscilaba entre ambos, percibiendo la cambiante dinámica de poder. La silenciosa confianza de Jaune contrastaba marcadamente con la calma calculada de Ozpin, y era evidente que la conversación estaba lejos de terminar. Tras lo que pareció una eternidad, Ozpin finalmente habló con voz mesurada. Tiene razón, señor Ark. Quizás nos hemos dispersado demasiado. La expresión de Jaune se suavizó un poco, aunque el tono permaneció tenso. No estoy aquí para menospreciarlo, director. Los Grimm, las doncellas, son amenazas que no podemos ignorar. Ozpin rompió el silencio, con un tono más reflexivo. Como mediador, señor Ark, ¿qué me aconseja? La sonrisa de Jaune era sutil pero segura. Deberías hablar, de todos modos. Dame una razón para hacerlo. Una mirada de decepción cruzó el rostro de Ozpin. A veces hay cosas de las que no se puede hablar, aconsejó. Jaune rió, y el sonido resonó en la silenciosa habitación. Ja. Eso suena a algo que le dirías a una ex esposa. ¿Está casado, director? La respuesta de Ozpin fue simple, casi distante. No. La risa se apagó, reemplazada por un tono más serio en la voz de Jaune. La comunicación es clave, director. Ya sea con aliados o adversarios, comprenderse mutuamente es crucial. Aunque algunos temas sean difíciles de discutir, evitarlos solo crea más problemas a largo plazo. Ozpin asintió levemente, reconociendo el punto. Quizás tengas razón. Pero algunos secretos se guardan no solo por el bien del secreto, sino para proteger a quienes no están listos para soportar el peso de la verdad. Jaune se recostó, pensativo. Entiendo la necesidad de discreción. Pero la confianza se basa en la honestidad, incluso cuando la verdad es difícil de oír. La mirada de Glinda oscilaba entre los dos hombres, percibiendo la tensión subyacente y la lucha por encontrar puntos en común. La conversación había abordado temas más profundos, revelando las complejidades del liderazgo y las cargas que conlleva. Tras un momento, Jaune volvió a hablar, con voz más suave. Pero como dicen, estamos todos juntos en esto, director. Si queremos proteger a Vale, necesitamos confiar los unos en los otros, a pesar de nuestras opiniones. Eso empieza con una comunicación abierta. Entonces, ¿seguirás mi consejo? Quizás lo piense.
Siempre esperas que la gente esté por debajo de ti y ahora no me convence. Ya veo, la mirada de Ozpin se suavizó. Muy bien, señor Ark. Tomaré en serio su consejo. Jaune lo miró fijamente. ¿Lo harás? La verdad, al ser revelada, es una espada afilada, director. Traspasa corazones, corta los lazos de confianza y deja a los hombres más fuertes en pedazos. Entonces navegarías en un barco con una brújula que una vez señaló un espejismo, mientras gritabas a quienes aún confían en ti. Los dos hombres intercambiaron una mirada. Jaune se levantó de la mesa, alisándose la pechera de la chaqueta con aire profesional. Nada ha cambiado, director, dijo con voz mesurada. De verdad que no se pueden enseñar trucos nuevos a perros viejos. ¿Qué se supone que significa eso?, preguntó Glinda. Jaune sonrió. Nada, profesora Goldwitch. Me alegro de volver a verla, señora. Me gustaría quedarme, pero me necesitan en otro lugar. Glinda por un segundo se sintió atrapada en esos ojos. Entonces parpadeó. Dicho esto, se dio la vuelta y se fue sin decir otra palabra. El sonido de sus pasos resonó en aquel rincón inquietantemente silencioso de la mitiarena. Ozpin observó la figura de Jaune que se alejaba por un momento, con expresión contemplativa. Una vez que Jaune desapareció de la vista, dejó escapar un suave suspiro, juntó los dedos y se recostó en su silla. Volvió la mirada hacia Glinda, quien había estado observando en silencio todo el intercambio desde un rincón. Glinda, comenzó Ozpin con tono pensativo, ¿cuál es tu opinión sobre el carácter del señor Ark? Glinda se enderezó. Sus ojos reflejaban una mezcla de respeto y preocupación. Jaune Ark ha crecido considerablemente desde sus días en Beacon. Ya no es el chico inseguro que tropezó en su formación inicial. Ahora tiene una confianza serena, una determinación que antes no tenía. Ozpin asintió, indicándole que continuara. Es directo y no teme decir lo que piensa, continuó Glinda. Sus ideas sobre la comunicación y la confianza son válidas, considerando su trabajo reciente, y demuestran madurez en su pensamiento. Sin embargo, también hay cierto tono de sarcasmo en él, un resentimiento persistente por tus decisiones pasadas. Acepta tu explicación sin amargura, pero no está dispuesto a olvidar ni a dejarlo ir por completo. Los dedos de Ozpin tamborileaban suavemente sobre la mesa, con la mirada pensativa. Habló de Raven Branwen con una mezcla de condena y curiosidad, dijo en voz baja. ¿Crees que su interés por ella y las doncellas se debe a un deseo de justicia o a algo más personal? Glinda reflexionó un momento antes de responder. El sentido de la justicia de Jaune es fuerte, pero también tiene un componente personal. Sus experiencias han moldeado sus opiniones, y sus encuentros con personas como Raven le han marcado. Ve la amenaza que representan, pero también comprende la complejidad de sus situaciones. Es un equilibrio difícil de mantener. Ozpin asintió lentamente. ¿Y qué opinas de su comentario sobre centrarnos en Vale en lugar de dispersarnos demasiado? Es una crítica justa, respondió Glinda. La perspectiva de Jaune como mediador le da una visión única de la importancia de concentrar esfuerzos. Ha visto las consecuencias de intentar gestionar demasiados frentes a la vez. Su consejo de centrarse en una sola tarea y gestionarla a fondo es acertado, especialmente en el contexto actual. La expresión de Ozpin se tensó ligeramente. ¿Crees que tiene razón sobre nuestro enfoque? Glinda sostuvo su mirada fijamente. Su argumento tiene fundamento. Si bien no podemos ignorar las amenazas más amplias, garantizar la seguridad y la estabilidad de Vale debería ser nuestra prioridad. Es un equilibrio delicado, pero debemos considerarlo con cuidado. Ozpin volvió a suspirar, con un toque de cansancio en su expresión. Las palabras de Jaune me han dado mucho que pensar. Su crecimiento es notable y sus ideas valiosas. Pero su resentimiento persistente y su enfoque directo también podrían ser problemáticos. Glinda asintió. Es un aliado valioso, pero hay que tratarlo con cuidado. Sus experiencias lo han convertido en quien es hoy, y aunque ha madurado, todavía hay una parte de él que se rige por agravios del pasado. La mirada del director se distrajo por un instante, como absorto en sus pensamientos. La referencia de Jaune a que los Grimm estaban siendo controlados fue particularmente preocupante.
Estaba seguro de que lo había mencionado como simples trucos de Merlot, pero no, ya lo había adivinado. Aún así, alguien que imita al Dr. Merlot es peligroso, dijo Glinda. Es algo que debemos investigar más a fondo. Ozpin se recostó en su silla, con los dedos aún unidos. ¿Cuál crees que será su próximo movimiento? Nikos ha dicho que Jaune tiene madera de estratega, respondió Glinda. Ha madurado en ese rol. Probablemente continuará sus investigaciones por su cuenta, recopilando más información antes de tomar decisiones. Valora la preparación y comprender la magnitud de una situación antes de actuar según lo que Kroll observó en él durante la caza de las fieras. Ozpin asintió. Deberíamos vigilarlo. Sus conocimientos y experiencia podrían ser invaluables, pero también debemos asegurarnos de que esté alineado con nuestros objetivos y métodos. La expresión de Glinda se suavizó un poco. Jaune tiene buenas intenciones, Ozpin. Quiere proteger a la gente, igual que nosotros. Puede que sus métodos difieran, pero sus intenciones son nobles. El director suspiró de nuevo, volviendo la mirada a la mesa donde Jaune había estado sentado. Espero que tengas razón, Glinda. Necesitamos todos los aliados posibles en estos tiempos inciertos. La conversación se apagó, y un silencio denso se apoderó de la habitación. El intercambio con Jaune los había dejado a ambos con mucho en qué pensar, y el peso de sus responsabilidades se sentía particularmente pesado en ese momento. Glinda finalmente rompió el silencio. También deberíamos considerar cómo integrar mejor las ideas de Jaune en nuestras estrategias. Sus experiencias ofrecen una perspectiva que quizá aún no apreciemos plenamente. Ozpin asintió con una expresión pensativa. Sí, su crecimiento y el camino que ha recorrido nos brindan valiosas lecciones. Necesitamos encontrar la manera de aprovecharlo y, al mismo tiempo, abordar cualquier problema persistente. Los dos permanecieron sentados en un silencio contemplativo, absortos en sus pensamientos. El encuentro con Jaune había despertado algo más que viejos recuerdos. Había puesto de relieve la complejidad de su situación actual y la necesidad de un pensamiento cuidadoso y estratégico. Ozpin entonces miró fijamente el horizonte, sus pensamientos pesados por el peso de su conversación mientras luego concluía algo. Sabe de la reina, pero no tiene nombre para ella, dijo en voz baja. ¿O ya lo sabe desde el ataque a Aven? Glinda frunció el ceño levemente. ¿En qué estás pensando, Ozpin? Cometí un error con Jaune, admitió con un tono de arrepentimiento. Vi su potencial a pesar de sus documentos falsos y lo dejé entrar. Pero después del ataque a Vale, cuando quedó inconsciente, me preocupé por su seguridad y lo expulsé. Glinda resopló suavemente. Simplemente no querías que Pirra Nikos se distrajera de su deber. No querías que se preocupara por la muerte porque estaba cuidando de Ark. Ozpin asintió con expresión sombría. Sí, y de verdad no quería que un joven muriera por una guerra que no pidió. Los ojos de Glinda se abrieron de sorpresa. ¿Lo decías en serio? Ozpin sonrió con amargura. He cometido tantos errores, Glinda. Más que cualquier hombre vivo. Quizás sea porque he vuelto a ser viejo que ahora lo veo así. Quizás necesito una nueva perspectiva. Por favor, no te mates para conseguir un nuevo cuerpo, comentó Glinda secamente. Ozpin gruñó suavemente. No lo haré. Estaba seguro de que debería haber muerto durante ese ataque, Glinda, pero no lo sé, y. No quiero borrar la vida de otro hombre. Es una maldición que no disfruto. ¿Y qué pasa con Ark? Preguntó Glinda, con curiosidad. Ozpin se recostó, tamborileando rítmicamente con los dedos sobre la mesa. ¿Y qué hay de él? Está haciendo un buen trabajo. Le ha ido bien en Mistral, Eitlas e incluso en Menagerie. Leí los informes de Crow y eran impresionantes. Aprovechó la tendencia del equipo Rubí a actuar de inmediato y la usó en su contra para llevar a cabo su artimaña. A pesar de cómo se enmascara el señor Ark, los años de mediación le han dado una ventaja que me hace sentir como si estuviera hablando con un hombre de mediana edad en lugar de con un joven adulto de veintitantos años. Glinda ladeó ligeramente la cabeza. ¿Qué quieres decir? Simplemente se siente así cuando usa esa máscara. Quizás sea talento, o quizás me he perdido una pieza clave, reflexionó Ozpin. En fin, no importa mientras esté bajo el mando de James.
Aún podemos usarlo. Prácticamente no te tengo ningún respeto, señaló Glinda. Y es comprensible, respondió Ozpin. Pero me alegra mucho que, a pesar del revés, se haya convertido en un cazador y un mediador eficaz. Ay, sí que he vuelto a ser viejo. ¿Crees que lo intentarán en Vale? Preguntó Glinda con voz preocupada. Sí, dijo Ozpin con confianza. A pesar de lo que tenemos. Presionó Glinda. Ha guardado silencio. Su apuesta en Mistral no funcionó. Crow y el equipo Rubí acosaron a sus peones en Menagerie, y Atlas está estable. El equipo Kvi persigue la corona. ¿Y crees que intentarían atacar Vale ahora, cuando tenemos otoño, primavera e invierno? El tono de Glinda era escéptico. Oh, lo hará, dijo Ozpin con voz sombría. Glinda tiene tiempo y material disponible. Puede invocar a los Gein. Infinito. Los informes. Por lo que James nos contó. Sí, creo que se están reuniendo al norte de Vale en una horda como nunca antes habíamos visto. ¿Vendrá, Glinda? ¿Por qué ahora? Preguntó Glinda con un tono de frustración en la voz. Porque qué mejor manera de dividirnos que en tiempos de unidad, respondió Ozpin. Se ha impacientado y ahora está dando un paso al frente. Todas las miradas están puestas en nosotros, Glinda. Podría estar buscando un jaque mate. 2 reliquias y posiblemente 4 doncellas, y luego estás tú, murmuró Glinda, con la voz cargada de comprensión. Sí, dijo Ozpin simplemente. Glinda gimió, sintiendo el peso de la situación sobre sus hombros. Lo sé, tu insistencia en mantenerlo aquí, ¿crees que si Vale cabe, Eitlas se mantendrá en pie? Eitlas tiene un ejército permanente y el bastón. Teo tiene la espada si es necesario, explicó Ozpin. Y tenemos a todos los cazadores y cazadoras de Vale junto a sus estudiantes. Estás jugando con nuestras vidas, Ozpin, dijo Glinda con una voz que reflejaba admiración y frustración a la vez. Ozpin asintió y no dijo nada. Su mirada permaneció fija en el horizonte, absorto en sus pensamientos. El silencio entre ellos era denso, cada uno contemplando el incierto futuro que les aguardaba. Nunca había habido tanto en juego, y el camino a seguir estaba plagado de peligros. Glinda observó a Ozpin con la mirada fija. Respiró hondo. Su voz era suave, pero con un dejo de frustración. Tu tendencia a arriesgar vidas, Ozpin, a veces me cuesta seguirte. Los labios de Ozpin se curvaron en una sonrisa amarga, con una sombra de arrepentimiento en su rostro. Volvió la mirada al horizonte. Las líneas de su rostro se marcaron con el cansancio de innumerables batallas y decisiones. Alguien tenía que hacerlo, dijo en voz baja. Y para bien o para mal, me tocó a mí. La mirada de Glinda se suavizó, comprendiendo la profundidad de su carga, pero aún sintiendo el dolor de su realidad. Porque era un peso que nadie podía llevar fácilmente. Capítulo 44. Jauneark se recostó en su silla, saboreando el intenso aroma de su café mientras observaba la bulliciosa multitud de Vale. El Festival de Vital había transformado la ciudad en un vibrante centro de actividad, con visitantes de todos los reinos mezclándose en las calles. Su papel como mediador interino de Atlas lo trajo allí, pero por un momento, Jaune se permitió simplemente disfrutar del paisaje. Sintió la necesidad de hacerlo después de su conversación con Ozpin. Jaune, quien había prometido dejar de beber, optó por el siguiente amigo que tendría. Café. No era alcohol, pero sin duda le hizo sentir algo que lo relajó mucho después de ese encuentro. La energía del festival era contagiosa, con puestos de comida exótica alineados y el aire impregnado de risas y música. Jaune dio un sorbo lento a su café, dejando que la calidez lo inundara. Vio a un grupo de niños persiguiéndose. Su alegría despreocupada le dibujó una sonrisa. Su momento de paz fue interrumpido por una voz familiar y entusiasta. Jaune. Jaune. Levantó la vista y vio a Penny Polendin acercándose. Su vibrante cabello naranja reflejaba la luz del sol. A su lado estaba Ruby Rose, con su característica capa roja ondeando tras ella mientras luchaba por seguir el ritmo exuberante de Penny. Hola, Penny. Hola, Ruby, las saludó Jaune con una sonrisa, dejando su taza de café. ¿Qué las trae por aquí? El rostro de Penny se iluminó aún más, si cabe. Jaune, tengo una noticia maravillosa. Le presenté a Ruby a Blaze. Jaune miró el tanque que llevaba Penny.
Podía ver que la mayor parte del tanque dependía de los sistemas de Penny mientras ella lo transportaba. Ruby, que finalmente lo había alcanzado, asintió con una sonrisa ligeramente incómoda hacia el pescado de Penny. Sí, conocí el pez de Penny. Blaze es muy único. Jaune rió entre dientes, arqueando una ceja. ¿Qué te pareció, Ruby? ¿Piensas comprar algo? Los ojos plateados de Ruby le suplicaban a Jaune que cerrara la boca. Jaune sabía cuánto costaban. Solo el envío era costoso, y construir su acuario aún más. Para las cazadoras, Jaune sabía que le costaría mucho vigilarlas, por no mencionar que la obsesión de Ruby con las armas probablemente también se lo impediría. Penny asintió con entusiasmo. Blaze es un pez beta. Lo conseguí justo antes de venir a Vale. Es tan colorido y lleno de vida. Pensé que a Ruby le gustaría conocerlo, ya que es tan buen amigo. La sonrisa de Ruby se transformó en una mueca al observar el atuendo de Penny. Hoy, Penny llevaba un vestido verde brillante adornado con volantes y lazos, que contrastaba marcadamente con el atuendo de cazadora de Ruby. La diferencia en su estilo era evidente, y la incomodidad de Ruby era palpable. Penny también tiene un gusto interesante para la ropa, dijo Ruby, intentando ser diplomática. Es único. Jaune no pudo evitar simpatizar con Ruby. El sentido de la moda de Penny era tan vibrante y poco convencional como su personalidad. Sí, Penny definitivamente tiene su propio estilo, dijo, intentando disimular su diversión. Pero eso es lo que la hace especial, ¿verdad? Penny sonrió radiante, sin entender claramente el mensaje. Gracias, Jaune. Me gusta expresarme a través de mi ropa. Es una forma de mostrar mi individualidad. Jaune asintió, comprendiendo. Por supuesto, Penny. Es importante ser tú misma. Ruby se movió torpemente, todavía intentando comprender las complejidades sociales y deseando que Jaune preguntara con sus ojos plateados suplicantes. Entonces, Penny, ¿cómo se está adaptando Blaze al festival? Penny aplaudió, con renovada emoción. Ay, lo está haciendo de maravilla. Me aseguré de traerle sus decoraciones favoritas y de montar su pecera justo como le gusta. Creo que él también está disfrutando del festival, a su manera. Jaune no pudo evitar sonreír ante el entusiasmo desbordante de Penny. Tenía una forma especial de iluminar cualquier situación, incluso si a veces conllevaba una dosis de incomodidad. Me alegra oír eso, Penny. Estoy seguro de que Blaze aprecia todo el esfuerzo que has hecho. Penny asintió vigorosamente. Eso espero. Los peces son sensibles a los cambios, pero creo que está contento. ¿Verdad, Ruby? Ruby asintió, aunque su sonrisa era un poco forzada. Sí, parecía contento, nadando. Jaune dio otro sorbo a su café, dejando que el calor lo calmara. Entonces, ¿han estado disfrutando del festival? Los ojos de Penny brillaron. ¿Sí? Hay muchísimas cosas que ver y hacer. Ruby y yo probamos comidas nuevas y vimos algunos partidos del torneo. Es tan emocionante. Ruby asintió, y su expresión se relajó un poco. Sí, ha sido muy divertido. Y Penny ha sido una compañía estupenda. Hace que todo sea más animado. Jaune rió entre dientes. Me lo imagino. Penny tiene ese efecto en la gente. Penny los miró con una sonrisa inquebrantable. Me alegra que pienses eso. Solo quiero que todos se diviertan al máximo. Jaune miró a Ruby, quien le dedicó una mirada cómplice. A pesar de la incomodidad ocasional, era evidente que Penny siempre tenía buenas intenciones. Y lo estás haciendo muy bien, Penny, dijo Jaune con sinceridad. El festival no sería lo mismo sin ti. Los ojos de Penny brillaron de gratitud. Gracias, Jaune. Eso significa mucho para mí. Ruby se movió, su sonrisa se volvió más genuina. Sí, Penny. Haces que las cosas sean mucho más interesantes. Jaune asintió. Por supuesto. ¿Qué sigue en tu agenda del festival? Penny ladeó la cabeza, pensativa. Bueno, estaba pensando en visitar las exposiciones de tecnología. Hay muchísima innovación en exhibición. Seguro que a Ruby también le encantaría. Los ojos de Ruby se iluminaron al oír eso. Suena genial. He oído que están presentando armas nuevas realmente geniales.
Jaune sonrió, contento de ver el entusiasmo de Ruby. Me parece un buen plan. Disfruten de las exhibiciones. Penny y Ruby asintieron, Penny con su habitual entusiasmo y Ruby con una emoción más contenida. Lo haremos. Hasta luego, Jaune. Dijo Penny, saludándolo alegremente con la mano, y luego advirtió. Oh, recuerda tu promesa. Claro, Penny. Jaune levantó su café. Ya lo he cambiado por esto. Adiós, Jaune. Añadió Ruby con una cálida sonrisa. Jaune acababa de terminar su primer café cuando vio a un trío acercándose a la cafetería. Wei Zheng, Blake Belladonna y Yang Xiaolong charlaban animadamente mientras se dirigían al mostrador. Al verlo, levantó la mano a modo de saludo. Oye, Jaune. Gritó Yang, con su habitual alegría. Jaune se fijó en su prótesis y la ignoró. Wei asintió cortésmente y Blake esbozó una sonrisa incómoda. Jaune pensó que o se habían olvidado de la casa de las fieras o que ya lo habían superado. Hola, chicos, dijo Jaune, señalando las sillas vacías alrededor de su mesa. ¿Me acompañan? Yang y Blake pidieron rápidamente su café mientras Wei tomaba asiento, su postura rígida y su expresión reflejando una mezcla de frustración y fatiga. Ah, por cierto, vi a Ruby y Penny antes, dijo Jaune, intentando charlar un poco. Iban a las exposiciones de tecnología. Wei suspiró, poniendo los ojos en blanco. Claro que sí. Ruby sigue tan infantil como siempre, aunque ya es una jovencita. Uno pensaría que ya habría crecido. Jaune tomó un sorbo de café, fingiendo tranquilidad. Bueno, Ruby siempre será Ruby. Tiene una forma única de ver el mundo. Wei lo miró, entrecerrando ligeramente los ojos. Único es una palabra para describirlo. Yo diría más bien inmaduro. Yang y Blake regresaron con cafés en mano. Yang se dejó caer en una silla junto a Jaune, mientras que Blake se sentó junto a Wei. Yang dio un largo sorbo a su bebida, con los ojos brillantes de curiosidad. ¿Qué están haciendo hoy? Solo estoy descansando, dijo Jaune con tono desenfadado. Disfruto del festival mientras puedo. No todos los días puedo quedarme sentado sin hacer nada. ¿Y ustedes tres? ¿Lo están disfrutando? Wei resopló, su frustración era evidente. Lo disfrutaría más si supiera dónde está mi hermana. Se supone que Winter tiene un descanso, pero no la he visto desde que llegamos. Jaune miró a Wei, percibiendo su tensión subyacente. Winter probablemente esté con el general Ironwood ocupándose de los asuntos de Atlas. Ya sabes cómo es. Wei no respondió de inmediato, con la mirada fija en su café. Tras unos instantes de silencio, levantó la vista, visiblemente irritada. No deberías estar ocupado, Jaune. Creí que tenías responsabilidades importantes como mediador interino. Supimos que eres especialista. Soy especialista en resolución de conflictos, no como la señorita Winter. Jaune se recostó en su silla con un tono cargado de sarcasmo. Pero sí, estaba ocupado, pero incluso los mediadores tienen tiempo libre. Este es mi descanso. ¿De verdad? Respondió Wei con un tono de voz teñido de escepticismo. Jaune siguió bebiendo su café, manteniendo su comportamiento tranquilo. Al ver su creciente frustración, Jaune decidió abordar el asunto directamente. Pareces estresada, Wei. ¿Todo bien? Los ojos de Wei brillaron y dejó caer su taza de café sobre la mesa. ¿Tú crees? Jaune levantó las manos en un gesto apaciguador. Está bien, está bien. Solo preguntaba. ¿Quieres hablar de ello? Wei exhaló bruscamente, con los hombros hundidos al perder parte de la tensión. Es que, todo. El festival, las responsabilidades, no saber dónde está nuestro líder. Se está acumulando. Blake, que había estado escuchando en silencio, puso una mano sobre el brazo de Wei. Todos estamos sintiendo la presión, Wei. Pero estamos aquí juntos. Podemos ayudarnos mutuamente a superarlo. Yang asintió. Sí, reina de hielo. Relájate un poco. Se supone que debemos estar divirtiéndonos, ¿recuerdas? Wei fulminó a Yang con la mirada al oír el apodo, pero luego suspiró, su expresión se suavizó un poco. Tienes razón. Lo siento. Es que es difícil relajarse cuando hay tanto en juego.
Haune asintió con comprensión. Lo entiendo, Weiss. Créeme, lo entiendo. Pero Black y Yang tienen razón. Necesitamos momentos como este para relajarnos. Si no, te agotarás antes de que empiecen los verdaderos desafíos. Weiss miró a sus amigas, observando sus expresiones de apoyo. Asintió lentamente. Supongo que tienes razón. Simplemente no estoy acostumbrada a dejar ir. Haune sonrió. Es algo que todos tenemos que aprender. La expresión de Weiss se suavizó aún más y esbozó una pequeña sonrisa de agradecimiento. Gracias, Haune. Y a todos ustedes. Significa mucho para mí escuchar palabras bonitas. Yang levantó su taza de café en un brindis fingido. Por tomarnos descansos y no perder la cabeza en el proceso. Black rió entre dientes, levantando su propia copa. Brindo por eso. Weiss dudó un momento antes de alzar también su taza. Una sonrisa sincera finalmente rompió su frustración. A romper. Haune levantó su taza con una sonrisa, rompiendo su actitud por un segundo, antes de volver a servirla. Brindo por eso. Todos dieron un sorbo a sus bebidas, y el ambiente alrededor de la mesa se distendió. Haune observó cómo Weiss comenzaba a relajarse, su postura rígida se relajaba al participar en la conversación. El ambiente se relajaba con cada sorbo de café. Haune se encontró disfrutando genuinamente de la compañía de viejos amigos. Fue entonces cuando Yang, siempre dispuesta a animar el ambiente, se inclinó hacia adelante con un brillo travieso en la mirada. ¿Sabes, Haune?, comenzó Yang, con una sonrisa burlona en los labios. Todavía no puedo creer cómo lograste engañar a todos en Menagerie. Oí que todos empezaron a cantar, y así fue como decidieron aceptar la ayuda de Atlas y Mistral. Haune rió entre dientes, negando con la cabeza. No fue tan dramático, Yang. Simplemente tuvimos suerte. Todos estaban ocupados con los Grimm en ese momento. De no ser por eso, las cosas podrían haber sido muy diferentes. Yang se rió, con los ojos brillantes de diversión. Claro, claro. Pero seamos realistas. Hiciste una magia increíble. Lástima que no estuve presente para verlo. Ya sabes, con todo lo de perder el brazo. Levantó su brazo robótico y lo saludó juguetonamente. El rostro de Weiss se tensó, su molestia era palpable a medida que la conversación se desviaba hacia un terreno menos cómodo. Se cruzó de brazos y entrecerró los ojos ante la indiferencia de Yang. Sigo sin entender cómo puedes bromear con eso, murmuró Weiss con un deje de frustración en la voz. No es algo que se pueda tomar a la ligera. La expresión de Yang se suavizó y extendió la mano para apoyarla en el hombro de Weiss. Lo sé, Weiss. Pero a veces, bromear me ayuda a sobrellevarlo. Es mi forma de sobrellevarlo. Weiss apartó la mirada, visiblemente aún molesto. Haune, percibiendo la tensión, decidió desviar la conversación hacia temas más tranquilos. ¿Sabes, Yang? La gente de Menagerie sí que cantaba. Fue increíble ver a todos unidos de esa manera. Espero que no se tomara la treta como algo personal. Está bien, Haune, dijo Black amablemente. La gente de Kuokwana está bien ahora. Haune la observó. Realmente no le guardaba rencor. Yang sonrió, claramente apreciando el intento de Haune de cambiar el ambiente. Bueno, ¿quién diría que tienes un don con las palabras, Haune? Quizás la próxima vez nos aseguremos de que tengas un micrófono y un foco. Black sonrió suavemente. Sus ojos reflejaban una mezcla de diversión y cariño. Fue más que solo palabras, Yang. Se trataba de dar esperanza a la gente. Y Haune les dio voz para cantar con todo el corazón. Weiss suspiró y relajó un poco la postura. Supongo que tienes razón. Haune asintió. Realmente no hice nada. La gente de Menagerie estaba cansada y decidió permanecer unida. Apoyarse mutuamente cuando las cosas se ponen difíciles y deciden que ya es suficiente. Weiss lo miró con expresión tranquila. Aún así, habría sido genial tener un aviso. Haune sonrió tranquilizadoramente. De nuevo, fue necesario para la artimaña. Me disculpo. Yang tomó otro sorbo de café con la mirada pensativa. Han pasado por mucho y han logrado salir adelante. Y es porque se tienen el uno al otro.
Black asintió, aunque Jaune notó que ella tenía algunas opiniones sobre cómo lo había hecho. Exactamente. La expresión de Weiss finalmente se relajó en una pequeña sonrisa. Tienes razón. Jaune levantó su taza de café una vez más y tomó un sorbo. Mientras la conversación continuaba, Yang y Black intercambiaron una mirada, formándose una conspiración silenciosa entre ellos. Yang se acercó a Black, susurrando algo que lo hizo sonreír y asentir. Sin dudarlo, Yang se volvió hacia Weiss con una sonrisa pícara. «Sabes, Weiss, deberías relajarte», dijo Yang con tono burlón. «Quizás tener una cita o algo así», Black añadió, con voz tranquila pero divertida. «Sí, Weiss. Un poco de relajación podría hacerte bien». Antes de que Weiss pudiera reaccionar, Yang y Black se pusieron de pie, con claras intenciones. «Los dejamos a ustedes dos», dijo Yang, guiñándole un ojo a Jaune. «Diviértanse». Dicho esto, ambos se marcharon, dejando a Weiss furiosa. Cruzó los brazos y miró a Jaune con enojo, quien simplemente se encogió de hombros. «Bueno, eso fue inesperado», dijo Jaune, intentando mantener el ánimo. Black y Yang se juntaron. «Sí», respondió Weiss secamente, entrecerrando los ojos. «Como puede ver, son muy abiertos al respecto». Jaune asintió, sumiéndose en un silencio contemplativo. Su mente divagaba, absorta en la dinámica del grupo y las complejidades de sus relaciones. La creciente frustración de Weiss era palpable, y finalmente rompió el silencio con la voz irritada. «¿Por qué no estás borracho?», preguntó ella, mientras su ira salía a la superficie. Jaune la miró con una pizca de diversión en los ojos. «Penny y Winter me hicieron prometer que bebería menos. Dijeron que no me hacía bien». La expresión de Weiss se suavizó levemente y su enojo dio paso a un toque de sorpresa. «Oh», dijo ella, en tono más bajo. «No sabía que te cuidaran así». Jaune sonrió levemente. «Sí, me han apoyado mucho. Quieren asegurarse de que siga por buen camino». No fue muy saludable. Weiss descruzó los brazos, disipando parte de su irritación. Miró a Jaune con una mezcla de curiosidad y preocupación en los ojos. «¿Y a ti cómo te va?». Jaune volvió a encogerse de hombros, con un tono más serio. «Ha sido duro, pero lo estoy superando. Ayuda a tener amigos que se preocupan». Weiss asintió, su mirada se suavizó aún más. «Supongo que es cierto. Es bueno que tengas a alguien como mi hermana cuidándote». Jaune dio otro sorbo a su café, sintiendo una sensación de camaradería a pesar de la tensión previa. «Todos necesitamos apoyo a veces. Incluso tú, Weiss». Weiss suspiró y relajó los hombros al permitirse finalmente dejar atrás parte de su frustración. Observó a Jaune de nuevo con una expresión contradictoria. «A veces es difícil recordarlo». Jaune sonrió cálidamente. «Para eso están los amigos». Weiss le devolvió una sonrisa breve y sincera. «No es que necesitara ese recordatorio». Jaune asintió. Los dos se sentaron en relajado silencio por un momento mientras bebían su café. Weiss miró a Jaune con expresión pensativa. «¿Sabes, Jaune? Quizás Yang y Black tenían razón. Quizás necesito aprender a relajarme un poco más». Jaune rió suavemente. «No estaría mal intentarlo». Weiss volvió a sonreír, con una calidez genuina en sus ojos. «Gracias, Jaune. Te lo agradezco». Mientras el café seguía huyendo de actividad a su alrededor, Weiss dejó escapar un profundo suspiro y comenzó a despotricar sobre su vida como cazadora. Las palabras brotaron de ella a raudales, sus frustraciones y ansiedades encontraron voz. «Es tan agotador, Jaune. Cada día es una nueva batalla, una nueva crisis. A veces siento que, por mucho que lo intente, nunca es suficiente. Las expectativas son abrumadoras. Mi familia, el apellido es Schnee, todo es demasiado. Y luego está nuestro equipo. Mantener a todos unidos, asegurarnos de que todos estemos a salvo, es mucha presión». Jaune escuchó atentamente, asintiendo en los momentos oportunos, con una expresión de genuina preocupación y comprensión. Hizo un gesto a un camarero que pasaba y pidió otra taza de café para Weiss, quien apenas se dio cuenta mientras seguía desahogando sus pensamientos. Y luego están los medios y la imagen pública.
No puedo cometer un solo error sin que quede en evidencia. La gente espera que sea perfecto, pero no lo soy. Solo intento dar lo mejor de mí, pero a veces siento que no es suficiente. Y ni me hables de mi padre. Mientras hablaba, Haune sacó su pergamino y comenzó a hojearlo con indiferencia, fingiendo estar absorto en algún artículo. Quería que Weiss sintiera que podía hablar con libertad sin preocuparse por sus reacciones. Weiss continuó, sus palabras se animaron un poco al expresar sus quejas. Y los Green son implacables. Nunca hay un momento de paz. Es como si el mundo nos pusiera a prueba constantemente, llevándonos al límite. Estoy cansada, Haune. Muy cansada. Haune asintió con compasión. Lo entiendo, Weiss. Suena increíblemente difícil. Pero estás haciendo un trabajo increíble, aunque no siempre lo parezca. Weiss hizo una pausa, finalmente tomando aire. Miró a Haune con los ojos muy abiertos, como si lo viera por primera vez desde que empezó su discurso. Gracias, Haune, dijo en voz baja. No me di cuenta de cuánto necesitaba desahogarme. Haune le sonrió con cariño. A veces, solo necesitas que alguien te escuche. Te sorprendería lo mucho que Winter puede despotricar a veces. El camarero regresó con el café de Weiss, y ella lo aceptó con un gesto de agradecimiento. Tomó un sorbo. El líquido tibio calmó sus nervios. Por primera vez desde que empezó a hablar, sintió alivio. En realidad, sí, ella es una especialista. A veces es malo. ¿Y sabes esto por qué? Haune miró su pergamino, fingiendo sorpresa. ¡Guau, mira eso! Llevamos sentados aquí más de una hora. Weiss parpadeó, consciente de repente de cuánto tiempo había pasado. Se cubrió la cara con las manos, con una mezcla de vergüenza y alivio. Lo siento mucho, Haune. No pretendía robarte tanto tiempo. Mientras se alejaban del café, Haune no pudo evitar reírse entre dientes. Weiss lo miró con curiosidad. ¿Qué es tan gracioso?, preguntó levantando una ceja. Haune sonrió. A ti, Schnees, así que te gusta expresar tus frustraciones. Weiss frunció el ceño levemente. ¿Qué se supone que significa eso? Haune dudó un momento, y luego decidió soltar la verdad. Bueno, tu hermana Winter ha estado pasando mucho tiempo conmigo últimamente. También suele desahogarse. Weiss se detuvo en seco, mirándolo fijamente. ¿Qué quieres decir con pasar el rato? ¿Y por qué Winter se desahogaría contigo? Haune se encogió de hombros, intentando disimularlo. Me ha estado presionando para que coma gratis. Cada vez que nos vemos, insiste en que vayamos a algún sitio bonito, y siempre termino pagando yo. La expresión de Weiss se tornó incrédula. Winter, aprovechándote para comer gratis. Eso es increíble. Haune rió entre dientes, levantando las manos a la defensiva. Oye, supongo que hasta la gente más disciplinada necesita relajarse a veces. Probablemente esté tan estresada como tú. Weiss negó con la cabeza, aún asimilando la idea. No puedo creer que nunca me lo haya mencionado. Siempre está tan serena y griega. Bueno, Winter. Haune sonrió, con los ojos brillantes de diversión. Supongo que todos necesitamos un descanso de ser siempre perfectos. Weiss puso los ojos en blanco, pero no pudo evitar esbozar una leve sonrisa. Mientras seguían caminando, Haune decidió animar aún más el ambiente. Gracias por la cita, por cierto, dijo con un tono juguetón en su voz. Weiss se detuvo y se giró para mirarlo, cruzándose de brazos. Disculpe. Haune se encogió de hombros, intentando mantener la compostura. Bueno, acabamos de pasar una hora juntos, charlando mientras tomábamos un café. Me suena a una cita. Weiss volvió a poner los ojos en blanco, pero con una leve sonrisa en su rostro. En tus sueños, Haune Ark. Esto no fue una cita. Haune se rió, disfrutando de la charla juguetona. Quizás no, pero aún así cuenta. Ja, y dijiste que ni en 1000 años. Haune Ark reprimió una risita mientras miraba a Weiss Schnee, quien aún intentaba procesar su comentario juguetón. Eres realmente imposible, ¿lo sabes?, dijo ella, sacudiendo la cabeza con una mezcla de exasperación y diversión. Oye, mi objetivo es complacerte, respondió Haune con una sonrisa.
Tienes que admitirlo, hemos pasado por momentos peores juntos. Weiss puso los ojos en blanco, pero no pudo ocultar una leve sonrisa. Bien, tú ganas esta ronda, Ark. Su alegre charla fue interrumpida abruptamente por el estridente sonido del pergamino de Weiss. Ella miró el identificador de llamadas, y su expresión se volvió seria y luego se fue sin decir palabra. Jaune la observó con curiosidad antes de recostarse. Amarillo. Al volverse hacia la voz familiar, Jaune vio dos figuras que lo saludaban. Nora y Ren estaban vestidos con sus equipos de Huntsmen, sonriendo mientras mostraban sus licencias de Huntsmen. «Felicidades», dijo Jaune con una amplia sonrisa. «¿Qué tal si lo celebramos?» «¿Estás diciendo que vas a comprar?», preguntó Nora con un brillo travieso en los ojos. Jaune sacó su pergamino y fingió inspeccionarlo, notando el excedente de crédito que no había gastado en bebidas con infusión de polvo. «Parece que tengo mucho de sobra. 2 capítulos hoy. Dado que creo que tal vez tenga que tomarme tiempo con el siguiente.